Listos, esta es la segunda parte del video. Entonces estábamos hablando de que íbamos a trabajar o íbamos a relacionar el concepto de elemento y el concepto de compuesto, y vamos a recordar algunos aspectos de las mezclas. Bueno, entonces recordemos que un elemento como tal es una sustancia simple, ¿sí?, formada por eh, átomos de igual número atómico. Los elementos se clasifican en metales, no metales, gases nobles, y algunos ejemplos de ellos pues tenemos la plata, el oro, el cobre, el azufre, el hidrógeno, el nitrógeno, el neón y el argón respectivamente. Entonces cada uno de estos elementos tienen un igual número atómico de acuerdo a sus características, y eso lo vamos a ver más adelante cuando nos centremos en la parte de elementos y modelos atómicos, cuando toquemos el tema de tabla periódica, configuración electrónica y toda esta parte. ¿Listos? Un compuesto, entonces recordemos que un compuesto es la sustancia que está constituida de moléculas, que contiene pues en su estructura átomos de diferentes elementos originados por una combinación de estos. ¿Listos? Como el aire, el agua, entre otros. Recordemos que una mezcla se forma por la unión de dos o más sustancias, ¿sí?, sin que ninguna de ellas pues pierda sus propiedades, por lo cual se puede separar por medios o métodos físicos, como la filtración, la decantación, la destilación, la sedimentación, la evaporación, que ya vamos a ver cada uno de ellos. Entonces algunos ejemplos es como el granito, porque está constituido de un cuarzo, ¿sí?, y cuando mezclamos agua con sal, entonces por medio de una evaporización, entonces se puede obtener la sal nuevamente, que fue mezclada con el agua. ¿Listos? Entonces cuando realizamos algún tipo de estos métodos de separación, se realiza como tal entonces cambios en sus estados y en sus composiciones. Entonces recordemos que también encontramos algunas clases de mezclas, como la homogénea y la heterogénea. Las heterogéneas son cuando no podemos distinguir sus componentes a simple vista, y las heterogéneas cuando podemos distinguir sus componentes fácilmente, como el granito, la arena y las piedras. ¿Listos? Entonces vamos a ver algunas características como tal, algunos métodos de separación. Entonces recordemos que la materia se encuentra conformada dentro de un eslabón. Entonces dentro de la materia se pueden clasificar las sustancias puras, que son los elementos y los compuestos, y las mezclas, que son homogéneas y heterogéneas. ¿Listos? Una sustancia pura pues es llamada una especie porque se caracteriza por tener una composición constante dentro de sus propiedades. Son iguales durante toda su masa o en toda la masa como tal. Los elementos, entonces recordemos que los elementos están formados por una sola clase de átomos. No se pueden separar en sustancias más simples por ningún método, ejemplo como el oro, la plata, el oxígeno y el hidrógeno. Los compuestos entonces están conformados por la unión de dos o más elementos en una relación fija que se puede separar por procedimientos químicos. Algunos ejemplos como la sal de mesa, el azúcar, entre otros. ¿Listos? Recordemos que una mezcla es un sistema o está formado por la unión de dos o más sustancias en una relación variable de las mismas propiedades, ¿sí?, y se encuentran unidas químicamente y solo se presentan en una asociación física. ¿Listos? Entonces recordemos que las mezclas, sus componentes se encuentran proporcionales de forma variable. Sus componentes pueden separarse de forma física
las mezclas homogéneas, pero entonces ya habíamos hablado un poco sobre estas. Recordemos que también son conocidas como soluciones, que es un sistema de composición variable en el cual no se pueden distinguir los componentes al observarlo en una primera fase, como por ejemplo sal en el agua o el aire. Y las heterogéneas son formadas por las uniones de varios sistemas llamados fases, que se pueden distinguir sus componentes pues a simple vista, como el agua y el aceite o el agua y la arena. Y algunos métodos de separación, ya nos vamos a concentrar en el tema de esta semana como tal. Entonces algunos métodos de separación es la filtración, que sirve para separar un sólido insoluble de un líquido, como por ejemplo la arena del agua. ¿Listos? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues por medio de un papel del filtro y en un embudo se empieza a separar cada uno de estos dos elementos. La tamización entonces sirve para separar dos sólidos de diferentes tamaños utilizando un medio poroso con el cual se detengan las partículas de un mayor tamaño, y este proceso sirve para separar la arena del granito, de la gravilla como tal. ¿Listos? Otro ejemplo que también tenemos es el magnetismo, que este proceso sirve para separar dos sólidos de los cuales uno debe tener un campo magnético o debe ser magnético, y funciona por la fuerza de atracción que ejerce el imán sobre alguno de los dos cuerpos. Algunos métodos físicos, entonces encontramos la decantación, que sirve para separar sólidos de líquidos o dos líquidos, ¿sí? Como se trata o funciona por medio de un embudo de separación al ejercer algún cambio de temperatura en estos dos elementos. ¿Listos? La infusión, que es un método también de separación, es un proceso que consiste en separar una parte soluble de un sólido cuando se pone en contacto con el agua hirviendo, es decir, en su punto de ebullición. Se forma, o es la forma como se preparan pues algunas aromáticas, ¿sí? Entonces cuando preparamos una aromática es un ejemplo de este cambio de estado o una forma de separación de sustancias como tal. ¿Listos? Entonces vamos a continuar con otro video para reforzar el tema. ¿Listo, muchachos?